Distintos al estimador de primeras diferencias, que ya habíamos visto que era posible con combinación de cortes transversales. Vimos entonces en ese sentido el estimador de efectos fijos y el estimador de efectos aleatorios. Entonces son los más usados, es la metodología digamos clásica en datos panel, es lo que más se hace. Hay otras metodologías un poco más avanzadas, pero digamos que el punto de partida es justamente ese, los estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios. Vimos, digamos que ya estudiamos cada uno de ellos, hicimos ejercicios, hicimos las aplicaciones en R, y digamos que la clase de hoy tiene como objetivo recordarles un poco esos estimadores, pero sobre todo ver, en una etapa más avanzada se quiere saber si yo tengo disponibles tantos estimadores para una estructura de datos panel. Quiero saber cómo elegir entre cuál es el indicado para guiar mis interpretaciones y para realizar mis aplicaciones, porque pues a la larga se puede, el programa le va a estimar todos los que usted le pida. Entonces usted tiene que tener claro en qué momento es más adecuado interpretar uno u otro y quedarse con alguno de esos estimadores para poder sacar conclusiones. Esto es muy importante porque a veces cuando se estima, y eso lo vamos a ver hoy, cuando se estima un mismo modelo con los tres estimadores, digamos, combinación, es decir, el estimador pool, efectos fijos y efectos aleatorios, a veces hay contradicción en los resultados. Entonces, un primer estimador le dice, mire, su programa tiene un efecto positivo sobre su variable de impacto. Y el otro estimador le dice, mire, su programa tiene un efecto negativo sobre su variable de impacto. Entonces yo tengo que saber cuál de ellos pues, me está diciendo la verdad. ¿Sí? Alguno va a estar sesgado y el otro no. Entonces necesito saber cómo elegir entre esos estimadores. Entonces, para eso vamos a acudir a algunas pruebas, fundamentalmente dos, que son las pruebas de Breus-Pagani y la prueba de Hoffman. Y dependiendo del resultado de esas pruebas, usted va a decir, no, mi interpretación tengo que guiarla con efectos fijos. O no, mi interpretación se va a guiar por efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la sesión de hoy. Ya es nuestra última sesión, se fueron bastante rápido, me parece, las clases con respecto a datos panel, que pues particularmente es el tipo de econometría que más me gusta. Sí, hay estas series de tiempo, estas cortes transversales, pero digamos que yo veo mucho potencial en la econometría de datos panel, y pues lastimosamente se fue bastante rápido. Hay mucho todavía por estudiar, pero pues nuestro programa es corto y aún hay temas por abordar. Nada, estamos encerrados. Listo. Entonces, el modelo sigue siendo el mismo. Sí, el modelo sigue siendo el mismo, el modelo de efectos inobservados. Lo que queremos explicar es una variable y sub t. Algunas veces vamos a tener intercepto, ya saben por qué, en otras no, dependiendo de qué tipo de estimador estemos obteniendo. Si es el estimador de efectos fijos, normalmente no hay intercepto. Si es el estimador de efectos aleatorios, sí podemos estimar. ¿Por qué normalmente en el estimador de efectos fijos no hay intercepto? Porque en la transformación de efectos fijos o transformación within, esa constante también se elimina. Tenemos una variable explicativa, tenemos el efecto fijo de individuo, es decir, todas las variables típicamente omitidas del modelo, pero que no cambian en el tiempo, son específicas del individuo y no cambian en el tiempo. Y tenemos el error idiosincrático. ¿Sí? Entonces nuestro modelo sigue siendo el mismo. Ese es el modelo de efectos inobservados. Y este modelo, lo que hemos visto es que lo podemos estimar por combinación de MSO, que es lo que conocemos como la estimación pool,
que consiste simplemente en pegar todas las observaciones de las dos bases de datos que tengamos, de cada periodo, de las bases de datos de cada periodo, y hacer de cuenta que son observaciones independientes y simplemente estimar por MSO. Hemos visto que se puede estimar por efectos fijos. Se puede estimar por efectos fijos. Para hacer esa estimación, lo que utiliza es una transformación que se conoce como transformación Wittin, o Wittin, que lo que hace es a cada observación de la variable y, cada observación de la variable x, lo que hace es restarle el promedio para el individuo a lo largo del tiempo. Ojo, es el promedio del propio individuo, ¿no? Entonces, si tenemos 3 años, por ejemplo, nuestro panel tiene 3 años, lo que yo hago es restarle el promedio de y durante los 3 años para el individuo, y así con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Esa es la transformación Wittin. Y por último, lo que vimos es que era posible hacer o estimar los efectos aleatorios de este modelo. Que esta transformación básicamente es hacer una estimación por mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Que consistía en tener en cuenta que probablemente en el error, ¿sí? En el error había un comportamiento de autocorrelación serial, y para poder sobrellevar ese comportamiento o tener la forma de lidiar con ese comportamiento o ese problema de autocorrelación serial, lo que hacíamos es utilizar mínimos cuadrados generalizados, donde se calculaba un lambda, y ese lambda tenía en cuenta la probable autocorrelación serial y aplicaba esa transformación. Ese lambda podría ser un número entre 0 y 1, y dependiendo de qué valor tome entre 0 y 1, pues iba a estar más cercano a las estimaciones de la combinación de MSO, es decir, el pool, o dependiendo también, si está muy próximo a 1, va a estar mucho más cercano a la transformación Wittin, es decir, a la transformación de efectos fijos. Entonces, efectos aleatorios normalmente toman valores en el punto medio, ¿sí? Dependiendo de si lambda está muy cercano a 0 o más cercano a 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas 3 posibilidades. Cada uno de esos modelos tiene sus propios supuestos, ¿sí? Por ejemplo, lo más básico es para poder aplicar combinación de MSO, es decir, la estimación pool. Yo lo que estoy suponiendo es que en esta estructura de datos, en realidad, los individuos no tienen particularidades específicas que las diferencien del resto, es decir, los individuos son relativamente homogéneos entre ellos. Por eso los trato independientemente de alguna característica fija. Entonces me olvido de que es un panel, y por lo tanto puedo estimar eso como si fuera simplemente mínimos cuadrados ordinarios, como ya lo hemos estudiado, sin ninguna transformación. Entonces el supuesto aquí es que los individuos son relativamente homogéneos. En estos otros modelos, que son los modelos propiamente panel, la transformación de efectos fijos y la transformación de efectos aleatorios, yo supongo que los individuos sí tienen características que son específicas de cada uno de ellos. Pero hay diferencias en cuáles son esas características y cómo se comportan. Por ejemplo, en la transformación de efectos fijos, lo que yo supongo es que la mayoría de esas características son fijas en el tiempo, y que cuando yo hago la transformación Wittin, esas características se controlan, ¿sí? Se van. Entonces es como si yo hubiera incluido esas variables en mi estimación y hubiera controlado por el efecto que podrían significar. El error idiosincrático va a seguir existiendo, lo que esperaría es que sea pequeño, pero logro controlar esa parte del error fijo que no cambia en el tiempo para cada uno de los individuos. Y en la transformación de efectos aleatorios, yo sigo considerando que hay algo específico de cada individuo que merece ser controlado, ¿sí? Que vale la pena controlarse, pero en este caso no se eliminan estos efectos constantes en el tiempo, sino que los tengo en cuenta, ¿no? Por eso también recuerden que la diferencia entre efectos fijos y efectos aleatorios es que si en efectos fijos usted tiene una variable que no cambia en el tiempo, por ejemplo, el lugar de nacimiento, no sé, la formación del padre, la ciudad, todo eso, esto con esta transformación se va, pero con esta transformación no. Entonces usted puede estimar, por ejemplo, el efecto
de variables eso, como el lugar de nacimiento, el sexo, la raza, todo eso puede estimarse con este estimador, pero no con este de acá, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferencias, el punto aquí es, hay diferencias sustanciales entre los tres estimadores, cada uno tiene sus propios supuestos, cada uno es procedente en algunas situaciones y no tiene esas mismas situaciones, a veces se invalida el otro o los otros estimadores. Pero entonces, si yo sé que para cada modelo puedo hacer las estimaciones de estos tres, obtener estos tres estimadores, yo en algún punto necesito saber cuál es el adecuado para guiar mis interpretaciones. Entonces, para eso vamos a utilizar dos pruebas, ¿sí? La prueba Breusch-Pagan, que aquí una aclaración, nosotros ya utilizamos una prueba Breusch-Pagan en el curso de Econometría 1, pero esa prueba no es la misma que vamos a ver hoy, aunque tienen el mismo nombre, ¿sí? Esa prueba que usamos en Econometría 1 era una prueba de Breusch-Pagan para diagnosticar heterocedasticidad, ¿de acuerdo? La prueba que vamos a hacer hoy es la prueba de Breusch-Pagan para modelos panel, y lo que nos va a permitir es elegir entre este modelo, ¿sí? Digamos modelo 1, y estos otros dos modelos. Profe, ¿y las primeras diferencias dónde van esas? Las primeras diferencias es otro estimador, pero es otro estimador, pero no necesariamente es un modelo panel. Recuerden que aquí estamos hablando estrictamente de modelos panel, es decir, una estructura de datos en los que yo tengo observaciones para, digamos, n individuos en el periodo 1 y los mismos n individuos aparecen en la observación en el periodo 2 y los mismos n individuos en el periodo 3. Primeras diferencias es un estimador que también podríamos aplicarlo aquí a los modelos panel, pero que normalmente aparecen, o también es posible utilizarlos con estas combinaciones de corte transversal, ¿cierto? Entonces, por eso nos lo ponemos aquí. Y hay una segunda razón, aquí también podríamos usar primeras diferencias, ¿no? Con modelos panel sí lo podemos usar, ¿sí? Pero ¿por qué no lo ponemos? Porque esa transformación es muy similar a efectos fijos. La única diferencia que hay es que la primera diferencia calcula esto, es decir, para la variable y calcula el a sub y del periodo para el individuo 1 en el periodo 1 o en el periodo 2 menos la y en el periodo 1. ¿Sí? Mientras que la transformación within lo que hace es calcular, decíamos, le poníamos aquí dos puntitos, y lo que hace es calcular a cada observación, por ejemplo, observación del individuo 1 en el periodo 1, le resta la media del individuo 1. ¿Sí? Entonces, esta transformación, estas dos transformaciones son muy parecidas y hacen exactamente lo mismo, que es eliminar el efecto fijo. ¿Sí? En las dos transformaciones se va esta parte y se va este beta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tratamos aquí como si fueran exactamente el mismo. De hecho, hay un ejercicio al final del libro que les pide que comprueben si efectivamente esta estimación llevan al mismo resultado en una situación específica, que es cuando usted tiene dos periodos. Si usted tiene dos periodos, la transformación within y la transformación de primera diferencia es exactamente la misma, es decir, le genera el mismo parámetro estimado. ¿De acuerdo? Entonces es como si estuviéramos tratándola aquí. ¿De acuerdo? Podemos ahora comprobar, hacer esa comprobación que les digo. Entonces, la primera prueba que vamos a ver es la prueba Breusch-Pagan para modelos panel, no la Breusch-Pagan para heterocedasticidad, porque esa es otra. Esta prueba nos permite elegir si es que es adecuado olvidarnos de que nuestra estructura de datos y nuestro modelo es o tiene datos panel, y podríamos en ese caso aplicar simplemente el estimador pool, o la prueba nos va a decir no, sus datos, su estructura de datos, su modelo es más adecuado, que tenga en cuenta el efecto inobservable, y es mejor que realice la estimación within o la estimación de efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces nos va a permitir como decir entre este estimador o estos dos de acá. ¿De acuerdo?
Y la segunda prueba que vamos a ver es la prueba de Hausmann, que no sé si la habrán escuchado, pero el hecho es que es de las más famosas. O sea, siempre que se habla de modelos panel, siempre le preguntan cuál fue el resultado de su prueba Hausmann, porque es la que le permite elegir dentro de los modelos de efectos inobservables, es decir, de los modelos panel propiamente, si es que su estimación debe guiarse o sus interpretaciones deben guiarse por efectos fijos o por efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces le permite elegir entre, digamos, acá adentro, entre A y B. ¿De acuerdo? Si quieren ahorita ponemos eso en un gráfico más estructurado, pero es eso. Vamos a ver esas dos pruebas. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Acá vamos a ver es qué hace una y qué hace otra. Entonces, empecemos por la primera, qué hace la prueba de Breus-Pagan para modelos panel. Entonces, la prueba permite elegir entre la estimación pool que esa estimación se conoce como de efectos homogéneos. Usted está suponiendo básicamente que no hay diferencias entre los individuos, no hay características importantes de cada uno de los individuos que haga relevante que usted controle por ese hecho. Si usted está considerando que más o menos los individuos son muy parecidos entre ellos. ¿Sí? Es como si pensamos en alguna aplicación socioeconómica, es como si usted estuviera tratando de elegir o hacer regresiones entre gente que son del mismo estrato. No todos son estrato 4, digamos, toda su muestra es de estrato 4. ¿Sí? Entonces, básicamente entre ellos tienen más o menos la misma escolaridad, el mismo nivel de ingresos. ¿Sí? Quítate los audífonos. Mismo nivel de ingresos, ¿sí? Tienen más o menos el mismo nivel de la misma región de procedencia, tienen más o menos entre ellos, sus padres tienen más o menos la misma escolaridad, o sea, son muy parecidos entre ellos. Todas son estrato 5, más o menos viven en el mismo tipo de viviendas, las viviendas tienen el mismo lugar, más o menos el mismo número de cuartos. ¿Sí? Entonces, a la hora de intentar explicar un fenómeno donde los individuos son tan homogéneos, lo más adecuado es este modelo, es la estimación pool. Usted no tiene para qué, o no necesariamente tenía que recoger alguna información tipo panel, ¿no? Porque la información panel le permite controlar son problemas o variables inobservadas. ¿Sí? Entonces, si los individuos son relativamente homogéneos, este estimador es el más adecuado. O sea, nuestra estimación tradicional de mínimos cuadrados ordinarios, incluso con un corte transversal era suficiente. Pero suponiendo que tenga datos panel, lo que haría es unir las observaciones de todos los periodos y ya lanzar la regresión. ¿De acuerdo? Si es que eso no es cierto, si es que usted tiene una población que es relativamente distinta entre ellas, es decir, tiene individuos de estrato 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Lo más probable es que entre ellos haya cosas que son muy distintas, ¿no? Variables que se comportan de forma distinta. Entonces, el nivel de escolaridad de una persona de estrato 2 puede ser muy distinto en promedio al de una persona de estrato 4, ¿sí? Los lugares, del tipo de vivienda, el número de cuartos que tienen las viviendas, la escolaridad de los padres, el nivel de ingresos, todo es muy distinto. Y en ese caso, este modelo ya no es el más adecuado, ¿sí? Tendríamos que elegir entre alguno de estos otros dos modelos. Entonces, la prueba le permite eso. Si es que los individuos son homogéneos, usted estima con este modelo, ¿sí? O realiza este estimador, tiene este estimador. Pero si no son homogéneos, entonces vamos a poner la segunda opción. Si es mejor optar por algún modelo de efectos inobservables.
que este podría ser efectos fijos o efectos aleatorios. Efectos fijos o efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces tenemos opción 1, el estimador pool de efectos homogéneos, y opción 2, esta sería la opción 1, y la opción 2 es efectos inobservables, que podría ser efectos fijos o efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la prueba, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, el resultado de esa prueba nos va a decir dónde es más adecuado o por dónde es más adecuado irnos, ¿no? ¿Por qué camino? Entonces, vamos con la prueba de hipótesis justamente de esta prueba. Lo que pone a prueba esta prueba es este término, ¿sí? El término del efecto fijo inobservable, ¿sí? La parte del error que no cambia en el tiempo y que es particular de cada individuo. Entonces, lo que va a testear es si ese término tiene una varianza que es significativa o no. Ahorita decimos algo más sobre ello. Entonces, esa es la prueba de hipótesis de la prueba Breus-Pagan. La hipótesis nula es que la varianza de la parte del error que es constante en el tiempo es cero, es decir, no cambia. ¿De acuerdo? La hipótesis alternativa es que la varianza de esa parte constante del error, que es distinta entre individuos, pero que no cambia en el tiempo, supone que es distinto de cero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la hipótesis alternativa. Que sea distinto de cero, de hecho podría simplificarse o especificarse un poco más, ¿no? Sería que sea mayor a cero. Mayor a cero. ¿Por qué? Porque como es una varianza, la varianza solo puede tomar valores positivos. Esta prueba, la única posibilidad es que esta varianza sea positiva, nunca va a ser negativa, ¿sí? Pero pues en la especificación se acostumbró en el libro, van a encontrarlo como si fuera distinto de cero. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la prueba de hipótesis. Veamos qué significa la hipótesis que estamos testeando. Primero, supongamos que nos vamos a parar en la hipótesis nula. Supongamos que la varianza de las variables específicas del individuo que no cambian en el tiempo es cero. Es decir, que la varianza, ojo que no estoy hablando de la media, ¿no? Sino de la varianza. Que la varianza de este término en nuestro modelo es igual a cero. Si eso es cierto, lo que está diciendo es todos los individuos tienen más o menos las mismas características individuales entre ellos, ¿sí? Entonces, más o menos tienen el mismo origen, son del mismo estrato, los ejemplos que les ponía, ¿no? Los padres tienen el mismo nivel de escolaridad, culturalmente son muy parecidos, ¿sí? Más o menos entre ellos esas características que son inobservadas pero que se mantienen fijas en el tiempo son prácticamente las mismas, por eso no cambian entre ellos, la varianza es la misma, ¿sí? La varianza es igual a cero, ¿sí? Es como si tuvieran la misma, para todas esas variables tuvieran las mismas características entre ellos. Otra cosa es lo que pase con nuestra variable explicativa, ¿no? Obviamente esta sí tiene que tener varianza, pero aquí estamos hablando de características fijas en el tiempo, pero que cambian entre individuos. Yo estoy diciendo son prácticamente descartables, ¿sí? No son significativas. Entonces, en ese caso, si yo me quedo con la hipótesis nula, estoy diciendo los individuos entre ellos son bastante homogéneos. Si yo me quedo con esta hipótesis y mi conclusión es que los individuos son bastante homogéneos, yo lo que debería aplicar entonces es básicamente una estimación pool. Es decir, este primer estimador, la estimación del estimador combinado de mínimos cuadrados ordinarios. Porque ese A sub i en realidad no es significativo, no cambia, no tiene mucho que decir, no va a generar gran influencia, no va a generar endogeneidad. Entonces, esta sería la mejor opción. Pero si eso no es cierto, y yo voy a ver y la varianza de los individuos es bastante alta o es positiva, tiene que ser positiva por ser una varianza, ¿sí?
lo que yo voy a concluir es que los individuos son distintos entre ellos, o sea, que hay características propias de cada uno de ellos que lo diferencia del resto, ¿sí? Entonces, hay algunos individuos que son estrato 2, otros 3, otros 5, y que eso hace que tengan algunas características que son fijas en el tiempo, que digamos, determina el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, si suponemos que A sub I representa, por ejemplo, factores culturales, que ya hemos concluido que es un efecto, un efecto fijo en el tiempo, los factores culturales van a cambiar entre las personas. Si esta varianza es distinta de 0, estoy diciendo que los factores culturales cambian entre las personas. Entonces, las personas de estrato 1 pues, van a tener algunas características culturales distintas a las personas de estrato 5, ¿sí? Y eso va a hacer que se generen entonces efectos que vale la pena tener en cuenta a la hora de explicar el comportamiento de mi variable dependiente. En ese caso, si es que esta es la conclusión, entonces esta hipótesis nula va a terminar siendo rechazada y la hipótesis alternativa va a ser, nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa, y esto implica que vamos a tener que hacer alguna estimación de algún modelo de efectos inobservables, que son el estimador de efectos fijos y el estimador de efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la razón. Como se lo comentaba a Galo, podría ser también la transformación de primeras diferencias, ¿no? Pero les estoy diciendo, entendemos que la transformación de primeras diferencias y la estimación de efectos fijos tienen el mismo propósito, tienen la misma lógica y llevan a resultados muy similares, incluso a los mismos resultados en una situación específica, entonces por eso no lo consideramos. ¿Podría estar? Sí, también. De hecho, el comando PML de R le permite elegir, ¿no? Cuando usted elige model, le puede poner within, le puede poner random y también le puede poner PD, que es primeras diferencias, ¿sí? Entonces, están esas opciones. Esa es entonces la prueba de hipótesis. No nos vamos a ir en el cálculo del estadístico que utiliza la prueba de hipótesis, pero es un estadístico chi cuadrado, y nos interesa saber entonces si es que esa prueba resulta, si es que nuestra hipótesis nula resulta aceptada, o bueno, si nuestra hipótesis nula resulta rechazada o no, a partir del p-valor, ¿sí? Vamos a interpretar un p-valor, que ya sabemos pues que nuestro valor estándar es 0.05. Entonces, si esto es cierto, si ese p-valor es menor a 0.05, nos vamos a quedar con la hipótesis nula, ¿sí? Si este p-valor es mayor a 0.05, nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces la conclusión sería, si el p-valor es inferior al 0.05, yo estoy asumiendo, ¿sí?, que mi mejor estimación debería ser la de efectos homogéneos, es decir, la estimación pool, esta de acá. Pero si eso no es cierto, si mi p-valor es superior al 0.05, entonces yo lo que estaría haciendo es, creo que está cambiado este, ¿no? A ver, sí, este es H1 y este es H2. Entonces, si el p-valor es inferior al 0.05, estaría rechazando la hipótesis nula, y mi conclusión sería, esta estimación debe realizarse con el estimador pool. Si es que mi p-valor es superior al 0.05, mi resultado es que me quedo con la hipótesis nula y la estimación debería realizarse por el estimador pool, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Esta es estimador efectos fijos o efectos aleatorios, y esta es estimador pool. ¿Listo? Entonces, repito, no nos vamos a meter como en los detalles del estadístico que calcula la prueba. No lo vamos a hacer como con tablas, pues ese es el punto. No vamos a graficar aquí nuestra
curva de densidad y no vamos a ver probabilidades y ver si fijar un valor crítico y ver si cae en zona de rechazo o zona de no rechazo, sino que simplemente vamos a interpretar los p-valores de la prueba, ¿de acuerdo? Obviamente pues necesitamos R para esto, ¿no? Entonces, esta es la primera prueba. Esta es la prueba Breusch-Pagan. Permite elegir entre el estimador de combinado de MSO o descartarlo y tener que optar por alguno de los estimadores, efectos fijos o efectos aleatorios. Miren que todavía no nos han dicho si es que nos vamos por efectos fijos o aleatorios, ¿no? Solamente nos ha dicho este estimador pool, eso no es adecuado. Si es que es adecuado, lo uso. Si es que no es adecuado, tengo que irme por alguno de estos dos, pero todavía no sé cuál de estos dos. A ver. Ajá. Cuando es mayor a 0.05, nos quedamos con la hipótesis nula. Si es inferior a 0.05, la rechazamos. Nos quedamos con la alternativa. ¿Sí? ¿Quieren? Ahí te lo... Claro. ¿Sí está bien? ¿Sí, no? Listo. Entonces, vamos a interpretar solamente el p-valor. No vamos a calcular el estadístico de Breusch-Pagan. Listo. Entonces, esa es la primera prueba. Pues creería bastante sencilla. ¿Sí? Ahorita si quieren hacemos un resumen un poco más esquemático para que se vea qué es lo que permite cada prueba, cuál va a ser el protocolo que vamos a seguir. Pero permite elegir entre esos dos grupos de modelos. Solo que en el primer grupo solo hay un estimado, ¿no? Listo. Supongamos que mi modelo o el resultado de esta primera prueba fue que mi estimador combinado pool es improcedente. ¿Sí? Es decir, me está descartando que los individuos sean homogéneos y me está diciendo, no, tenga en cuenta que hay efectos individuales que son importantes tenerlo en cuenta. Entonces ya esta prueba resultó que su p-valor es inferior a 0.05, es decir, me dijo, este no es procedente, ¿sí? Y me dijo, tiene que irse por alguno de estos de acá. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuál de estos dos? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos es la estimación adecuada? Entonces, la segunda prueba es la prueba. La segunda prueba es la prueba de Hausmann. La prueba de Hausmann, ¿sí? Entonces, la prueba de Hausmann me permite a mí elegir dentro de los modelos o de los estimadores de efectos inobservables entre el estimador de efectos fijos y el estimador de efectos aleatorios. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, ya en la primera prueba el resultado fue que no debo usar el estimador pool, ¿sí? Que es improcedente utilizarlo. Entonces, dentro de los modelos de efectos inobservables, ¿cuál de estos dos debo usar? ¿Cuál de estos dos estimadores es el adecuado? ¿Sí? Entonces, para eso utilizamos esta prueba. ¿Qué supone la prueba? ¿O qué es lo que pone, qué es lo que testea la prueba? Entonces, ¿cuál de estos dos modelos o de estos dos estimadores, efectos fijos o efectos aleatorios, tiene resultados más consistentes? ¿Sí? Eso es lo que pone a prueba ese test. Entonces, para eso plantea una... Entonces, aquí pongámosle una definición. Permite elegir entre el estimador de efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Sí? Esa es, digamos, la utilidad que le vamos a dar. Entre estimador de efectos fijos y el estimador de efectos aleatorios. Y para eso realiza también una prueba de hipótesis, como todos estos test. Entonces, la hipótesis nula es que si yo observo la covarianza entre mi término fijo que no cambia en el tiempo
si yo observo la covarianza entre el término fijo de las variables omitidas del modelo que no cambian en el tiempo y las regresoras, es decir, las variables x, en este caso pues tenemos una sola, pero podrían ser más, por eso tenemos aquí una j, para indicar que podría ser cualquier o todo el grupo de regresoras. La covarianza entre esas variables y mi término de variables constantes en el tiempo es cero, o sea, no existe relación. No existe relación entre esta x y este término de error, ¿sí? Esto es lo que está suponiendo. Perdón, esta correlación es cero. Covarianza o correlación, pues saben que más o menos son un indicador de lo mismo. Entonces, esa es la primera situación, ¿de acuerdo? La hipótesis alternativa es que la covarianza entre los dos, entre el grupo de regresoras y el término inobservable que no cambia en el tiempo, es distinto de cero, es decir, si hay alguna correlación entre esas variables, si hay correlación entre explicativas y factores inobservables constantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implica cada una de esas dos posibles alternativas, hipótesis nula e hipótesis alternativa? Entonces, el primer caso, si es que no hay correlación entre las variables explicativas, entre las x, y el término de factores inobservables constantes en el tiempo, lo mejor va a ser irse por el modelo de efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo mejor sería el estimador de efectos aleatorios. Pero si al contrario yo observo que existe alguna relación entre las X y los efectos inobservables constantes en el tiempo, lo mejor sería irse por efectos fijos. Ahora sí la pregunta es ¿por qué? Entonces, recuerden que un supuesto básico de efectos aleatorios es que no debe haber relación entre estas X y este término de error. Porque en la transformación ese término de error no se va a eliminar completamente. Si no se elimina, quiere decir que si hay una relación y no está eliminado, va a haber endogeneidad. ¿Sí? Entonces el supuesto básico de efectos aleatorios es que no hay relación entre esta X y esta A sub I. ¿De acuerdo? Porque la transformación de efectos aleatorios no elimina a A sub I. Entonces si había una correlación, va a seguir existiendo y eso es endogeneidad, ¿de acuerdo? Por el contrario, efectos fijos permite que haya alguna relación entre las X y esta A sub I porque en la transformación A sub I desaparece, ¿sí? Entonces, si es que esa relación existe, yo tengo que sí o sí aplicar efectos fijos. Si es que esa correlación no existe, es procedente aplicar efectos aleatorios. Entonces, en esa lógica va esta prueba. Esta prueba, yo creo que la forma más sencilla de entenderla es que lo mejor o lo que le gustaría aplicar a alguien que está haciendo modelos panel es efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, la prueba es como si tuviera una inclinación. ¿Sí? La prueba tiene una inclinación. O es como si tuviera... aquí en un curso de estadística no está bien usada esta palabra, pero es como si estuviera sesgada, es como si Gaussman hubiera dicho mi modelo favorito es el modelo de efectos aleatorios. Lo que estoy tratando de ver es si se cumplen los supuestos para yo poderlo aplicar. Si no se cumplen, tengo que descartar que ese modelo es adecuado y me toca irme por efectos fijos. ¿Sí? Entonces la prueba es como si Gaussman dijera mi modelo favorito, el que más me gusta a mí, es efectos aleatorios. Voy a intentar ver si se cumple el supuesto básico para poder aplicar y usar ese estimador, y si no se cumple, me tocó usar efectos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, si leen las hipótesis de esa manera, pues, digamos, entiende esa idea. Miren, si se cumple el supuesto básico que no hay relación entre las X y el efecto inobservable constante en el tiempo, entonces yo puedo aplicar efectos aleatorios. Me quedaría con la hipótesis nula y puedo aplicar efectos aleatorios.
Pero si es que esto se rechaza, si se rechaza esa hipótesis nula, y yo encuentro que sí hay relación entre esta X y esta A sub I, efectos aleatorios ya es improcedente. ¿Sí? Es improcedente y me toca efectos fijos. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? También es una distribución chi cuadrada, se calcula en estadística de Hausmann y todo esto. Incluso es más eficiente este estadístico porque lo que hace es hacerle una tabla en la que vis a vis le compara los estimadores de cada X por efectos fijos y efectos aleatorios y le va diciendo, miren, la conclusión, ¿son o no son parecidos? Si es que son muy parecidos, le va a decir lo mejor es efectos aleatorios. Si es que son muy distintos, le va a decir lo mejor es efectos fijos. ¿Sí? Y la vamos a calcular o lo vamos a interpretar nuevamente a partir de un p-valor. ¿Sí? Si este p-valor es, como lo hice ya, primero inferior, ¿no? Si es inferior a 0.05, es decir, si rechazamos la hipótesis nula, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo leeríamos el resultado? Si rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿sí? Y esto es efectos fijos. Si este p-valor es superior al 0.05, no rechazo la hipótesis nula, me quedo con ella, y esto es efectos aleatorios. Efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, son los resultados posibles de la prueba. Y también, como lo ven, pues lo vamos a leer a partir de un p-valor. ¿Sí? ¿Qué creen que sea lo más tradicional, lo más normal? ¿Cuál creen que sea el resultado más frecuente? ¿Aleatorios o fijos? ¿Cuál es? Un poco de esto hablamos la clase pasada, ¿no? ¿Cuál sería más estricto de estos dos estimadores? O sea, ¿cuál requiere más supuestos? Es más quisquilloso. Aleatorios. ¿Sí? Entonces, lo más tradicional, lo más normal, ¿sí? Lo que ocurre la mayoría de veces es que no se cumplen los supuestos necesarios para poder utilizar efectos aleatorios. Entonces, ya vieron la lectura que yo les hacía de Hausmann. Él dice, bueno, no cumplí lo que me gustaría a mí para utilizar efectos aleatorios, me toca utilizar efectos fijos. ¿Sí? O sea, el efectos fijos es como el descarte, ¿no? Es como me tocó. ¿Por qué? Porque no cumplí el supuesto básico de efectos aleatorios. Entonces me tocó efectos fijos. Entonces, sí, en la mayoría de veces lo que vamos a ver un poco es eso, ¿no? Que la mayoría de veces nuestros modelos no tienen lo suficientemente controlado estos factores inobservables que no cambian en el tiempo, es decir, no fueron incorporados de forma explícita al modelo. Entonces, no vamos a cumplir los requisitos para poder utilizar efectos aleatorios. ¿Sí? Piense que su X es solamente una variable, o sea, el grupo de explicativas es solamente una, y está dejando muchísimo al error. Cuando muchas de esas variables que deja el error son constantes en el tiempo, efectos fijos se las controla. ¿Sí? Le dice, tranquilo que yo le controlo todas esas variables de las que se olvidó, de las que no tenía información. Pero efectos aleatorios le dicen, no, yo no puedo, o sea, esta transformación no le controla eso. Si había esos efectos inobservables por fuera de las explicativas, entonces se van a quedar ahí y eso va a generar endogeneidad y eso va a ser un problema. Entonces, es por eso, digamos, que tiene ese sentido. Repito, pues lo más frecuente va a ser que no se cumplan los supuestos tan estrictos de efectos aleatorios y que nos toque utilizar efectos fijos. ¿Sí? Entonces, esas son las dos pruebas. Ahorita ya vamos a pasar a la práctica. ¿Con qué cerraría esto? Es un resumen. Entonces, como del protocolo que hacemos después de obtener las estimaciones o los tres estimadores, ¿no? Repito que los tres estimadores usted los va a obtener, es decir, el R se los va a entregar, le va a entregar, ahorita lo hacemos incluso, le va a entregar una tabla, ¿sí? Donde en cada columna van a estar las estimaciones por MCO del estimador pool, van a estar las estimaciones de efectos fijos y las estimaciones de efectos aleatorios. El punto es, si yo aquí con esas tres columnas tengo tres estimadores que son muy distintos entre ellos, ¿cuál interpreto?
Entonces, para eso son estas dos pruebas, ese es el protocolo. Entonces, lo que haríamos es, en un paso 1, ¿sí?, aplicamos la prueba breves pagar, y esta prueba lo que me va a permitir a mí es elegir entre pool y el grupo de efectos fijos, efectos aleatorios. ¿Sí? Si esta prueba resulta, bueno, la hipótesis nula de esta prueba resulta aceptada, ¿sí?, entonces yo me quedaría simplemente con la estimación pool y ahí terminaría. Yo seguiría haciendo mis interpretaciones con este modelo. Pero si esta prueba resulta rechazada su hipótesis nula, entonces yo me iría por este segundo camino y ahora aquí tendría que aplicar la prueba de Hausmann. ¿Sí? Entonces la prueba de Hausmann me va a decir si es efectos aleatorios o si es efectos fijos. ¿Perdón? Le va a decir si es efectos aleatorios o si es efectos fijos. Y ya, ahí termina el protocolo. Entonces, esta es la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, es como una secuencia. Primero hacemos breves pagar y después Hausmann. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a R. Las pruebas estadísticas para el último ejercicio que estábamos desarrollando, que fue el del día martes de efectos aleatorios, ahí mismo está incluido estas pruebas. Entonces descárguelo nuevamente porque lo subí ahorita. Dice 4 efectos aleatorios, es el script de R. ¿Listos? ¿Tienen el código? Bueno, entonces, sí, no funciona el video bien, no fue posible. Entonces, van a ejecutar todo el código hasta
Sí, van a preparar el ejercicio, digamos, ejecuten todo, línea 1 hasta la 19. Línea 1 hasta 19. Entonces, hasta ahí está básicamente las descriptivas del panel y está la declaración del panel. Me están diciendo mi variable, mi identificador de individuo es NR y mi identificador de tiempo es día. ¿De acuerdo? Les recuerdo el ejercicio para los que no estuvieron en esa clase. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es una ecuación de salarios, una ecuación minseriana. Intentamos explicar los salarios en función de la educación fundamentalmente y de otras variables, como por ejemplo la raza, la procedencia, si es hispano o no, la experiencia al cuadrado, el estado civil, que es Marriott, Union, que es un indicador de sindicato, unas dummies de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar el efecto de tiempo, el efecto fijo de tiempo, y listo, no tenemos nada más, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primer modelo. El primer modelo es el estimador de efectos aleatorios, ¿sí? El estimador de efectos aleatorios, y está ejecutando la línea 21 a 24. De la línea 21 a 24. Guardamos con Stargazer todo en una salida que se llama mod 1 y vamos a ver qué tiene esa estimación. Entonces, por ejemplo, tenemos ya aquí las estimaciones de efectos aleatorios. Camila, ¿qué significa el estimador para EDUC? ¿Cuánto te dio? Estimador para EDUC por efectos aleatorios. .09. Ajá, ¿qué significa? Un año más de educación, ¿cuánto incrementa el salario? 9%. En 0.9%, ¿cierto? Multiplica por 100 porque tenemos una semielasticidad. Entonces, un año de educación incrementa el salario en 0.9%. ¿Es estadísticamente significativo o no? Sí. Sí lo es, ¿de acuerdo? Flavia, la raza, el indicador de raza. Si es afro, si es de la raza negra, disminuye su salario en 13.9. Ajá, muy bien. Sí, según esto, bueno, veamos otro más. Veamos el indicador de hispano. El indicador de hispano, ¿cuánto es? 0.02. ¿Cómo sería la interpretación? Si es hispano, aumenta su salario En 0.2%, ¿cierto? Entonces, podríamos ahí responder una pregunta. ¿Qué tipo de discriminación hay en este país? ¿Es una discriminación por raza o es una discriminación por, ¿cómo se llama esto? Xenofobia. ¿Por raza o por xenofobia? Es una discriminación por raza, ¿no? Entonces, ahí lo están demostrando, digamos que es una primera aproximación. Luis, ser casado, ¿cuál es el efecto? Eso sí se conoce como la prima de ser casado, ¿no? La prima del estado civil. ¿Qué nos indica? Un efecto positivo ¿de cuánto? 6.4%, ¿no? Entonces, ¿está bueno ser casado para ganar más dinero o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Hay alguna explicación razonable de eso? El libro tiene una sección, en ese ejemplo tiene una sección donde se discute, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las razones? Entonces dice que es porque hay más estabilidad, ¿sí? Hay más exigencia, ¿no? Cuando se es soltero, pues usted se puede dar casi que el lujo de ganar dinero, poco dinero, estar en trabajos inestables o aceptar malos trabajos porque sufre usted solo.
Pero si tiene esposa, tiene hijos, tiene una familia, usted ya no puede pues darse ese lujo, ¿no? Tiene que esforzarse más por conseguir un trabajo más estable, un mejor trabajo con mejor remuneración. Entonces, y ya no va a aceptar cualquier trabajo, ¿sí? A ver, ¿dónde lo vimos? 6.4, hay que multiplicar por 100. 6.4. Ah, y el de ser hispano también nos faltaba un 0, ¿no? Ahí, o nos corrimos un 0 de más, es 2.2. 2.2. Listo. ¿Qué nos indica la DUMI del 87? ¿Qué indica la DUMI del 87? Jennifer. Habría que ver si es significativa primero, ¿no? Dime. Ábrelo porque necesitamos ver las pruebas. Natalie, la DUMI del 87. Respecto al año base, ¿cuál estamos dejando por fuera? 80. El 80. Ajá. ¿Y qué indica, Lenny? El 87. Ajá. Que tiene un aumento del 13,5%. 13.5% son los salarios en el 87 más altos que en el 80. Independientemente de cualquier otra variable que estemos utilizando en el modelo, es decir, independientemente de la educación, el salario, la raza, la experiencia, en general los salarios en el 87 fueron 13.5% más altos que en el 80. ¿Sí? Esa es la interpretación. Pero recuerden que nos daba una idea de cómo ha ido evolucionando como la tendencia secular, ¿no? O sea, como la inercia de la tendencia de los salarios en el periodo que estamos analizando. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí nuestra estimación de efectos aleatorios, ya sabemos interpretar. Entonces, para los otros modelos, pues ya no vamos a interpretarlo todo. Vamos con el modelo 2, línea 26 a 28. La vamos a correr, todo se guarda en un archivo que se llama mod2. Vamos a abrirlo y tenemos las estimaciones en este caso. Si ustedes observan la línea del modelo, es decir, la línea 26, al final el model dice pooling, ¿sí? Es decir, ¿qué estimación es? Esta, ¿no? Esta primera, el modelo pool. La combinación de cortes transversales. Eso es lo que está estimando ahí. Entonces, ese sería nuestro modelo 2. Y por último, el modelo 3, línea 30 a 32, línea 30 a 32, tiene el estimador, si lo ven ahí, en la línea 30, en la especificación del modelo, dice Model Within. ¿Qué quiere decir eso? Que es la estimación de efectos fijos. ¿De acuerdo? Tendríamos ya nuestras tres estimaciones. Lo que hace la línea 34 es poner todo en una sola tabla, para que los podamos comparar, ¿no? Vis a vis, pues cada uno de ellos. Entonces lo vamos a poner todo en una tabla. Y guarda toda la información en una línea, en un archivo que se llama modelos. Vamos a abrir esa tabla. Listo. Y aparecen las variables en el lado izquierdo y tres columnas. La columna 1, 2 y 3. La columna 1, ojo qué significa cada una de ellas, ¿no? Yo les voy a decir qué significa cada una de ellas. La columna 1, ¿sí?, es la estimación pool. Columna 1, estimación pool. Columna 2 es estimación de efectos aleatorios. Y columna 3 es estimación de efectos fijos. ¿Por qué? Yo sé que ese es el orden. Porque en la línea 34, cuando le pedí que me compile todos los modelos, yo puse ese orden. Mod 2, Mod 1 y Mod 3. ¿Sí lo notan? Sí, abajo. Exacto. El Stargazer, si ustedes lo cacharrean más, les da la opción de cambiarle ese 1, ese 2 y ese 3 por el nombre del modelo, ¿sí? Cuando publiquen, le ponen ahí el nombre del modelo. ¿Listo? Entonces tenemos tres
ya sabemos qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Edwin, ¿por qué no hay estimaciones para la tercera columna, es decir, para estimación de efectos fijos en las primeras variables? ¿Y qué tipo de variables son? ¿Por qué no hay estimaciones de aquí? Y en los otros dos sí hubo. O sea, no hay estimación de educación, ni de hispano, ni de black, ni de experiencia. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Son variables constantes en el tiempo. Correcto, son variables constantes en el tiempo, ¿cierto? La raza no cambia, ¿sí? Si es hispano o no, no cambia, ¿sí? Y edu y experiencia, a pesar de que uno creería que sí cambian, tienen un problema, ¿se acuerdan? Que siempre cambian en un año. Entonces decíamos que para todos los efectos es como si se mantuvieran constantes. Si usted sabe que va a cambiar siempre en uno, cada vez que pasa un año, el panel empezó en el 80, y usted tenía 10 años de escolaridad, en el 81 va a tener 11 años de escolaridad, en el 82 va a tener 12 años. Entonces eso es una variación constante, y eso es como si la variable fuera una constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los efectos, en este caso decíamos, se tratan como constantes, por eso no se tiene estimaciones allí. Ojo, de entrada ya eso me dice algo sobre qué modelo elegir. Si es que mi intención es estimar el efecto de esas variables, es decir, educación, raza y todas ellas, yo no podría usar efectos fijos, ¿sí? Sería improcedente utilizar entonces alguna de estas pruebas, porque yo no podría usar efectos fijos para saber, por ejemplo, el efecto de la educación, ¿no? Tenía que utilizar otro método. Por ejemplo, vimos que era posible utilizar interacciones, ¿sí?, de la educación con los años para ver cómo ha ido cambiando al menos el efecto de la educación. Pero bueno, en este caso, en este ejercicio, lo que nos interesa, o sobre todo nuestro interés, si lo ven en el libro, es saber si es que vale la pena o no estar sindicalizado. O sea, el efecto de la variable union. Ese es el que nos interesa. ¿Qué es lo que se presume? Que los sindicatos no solamente son una forma de abogar por salarios y mejoras laborales para todos, que son como las luchas sindicales, sino que se sospecha que estar en un sindicato conviene sobre todo porque mejora los salarios de los que pertenecen al sindicato, ¿sí? Es decir, los sindicatos, según más o menos lo que dice el estudio, es que no pelean solamente por mejoras laborales generales, sino que sobre todo pelean por mejoras laborales individuales. Es que en pocas palabras es como si se estuviera diciendo que es una rosca, ¿no? Pertenecer al sindicato me favorece, no lo hago por ser altruista, sino porque mejora mi salario. Entonces queremos saber en cuánto mejora el salario de las personas sindicalizadas. Y miren que tenemos distintas estimaciones. El estimador Pool nos dice: estar en el sindicato mejora el salario de estas personas en 18.2%. El estimador de efectos aleatorios me dice: estas personas mejoran el salario en 10.6%. Miren la diferencia, ¿no? Casi que es del doble, ¿verdad? Del 18 al 10, se fue mesurando ahí, ¿sí? Y efectos fijos me dice, ojo, porque las personas del sindicato solo tienen 8% mejor salario que las personas no sindicalizadas. Entonces, en todas hay una tendencia que es mejor estar en el sindicato, ¿sí? El salario es mejor, pero el tamaño del efecto es muy distinto, ¿sí? El tamaño del efecto es muy distinto. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A alguien que me dice que la diferencia salarial es 18% o a alguien que me dice que solo es del 8%? ¿A quién le hago caso? Entonces, para eso son las pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a ver los resultados de las pruebas para este ejercicio. Entonces, entre la línea 30, bueno, de la línea 36 a 38 está la explicación de cuál es la hipótesis nula, hipótesis alternativa de Brecht-Pagan, y en la línea 39 está la prueba, se llama la función es PLM-test, se aplica sobre mod 2, es decir, sobre el modelo Pool, ¿sí? No se olviden. Y quiero saber si ese modelo Pool es adecuado o no, ¿de acuerdo? Entonces, ejecutan esa línea, la línea 39, y en la salida de datos está la prueba. ¿Cuál es el resultado?
¿Cuál es el resultado? Jason. John, ¿cuál es el resultado? 2.2 igual a la 27. Ajá, ¿cómo se interpreta ese número? ¿Cómo se lee ese número? Ajá, hay 16 ceros entre el primer cero y el primer número distinto del cero, ¿no? Entonces es un 0, 0, 0, 0, 0, 0, un número muy bajito, obviamente inferior al 0.05, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estamos rechazando la hipótesis nula de Bresch-Pagan. Es decir, que no es cierto que los individuos tengan un comportamiento homogéneo entre ellos, no es cierto eso. Estamos diciendo que nos quedamos con esta opción. Lo más probable es que los individuos sean muy distintos entre ellos. Y por lo tanto, no es procedente aplicar el modelo pool. Tenemos que aplicar alguno de estos de acá. Efectos fijos, efectos aleatorios. Todavía no sabemos cuál, pero ya sabemos que se descartó este primero. Ya está descartado este camino. Nos vamos por este camino de acá. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Queda claro? Ajá, ¿vas a decir? Porque se escoge lo de efecto, o sea, el valor me dice que es menor, ¿cierto? Inferior al 0.05. Entonces no serían efectos aleatorios. No, estoy rechazando esta hipótesis, estoy diciendo que esto no es cierto, ¿sí? Estoy diciendo que esto de acá es cierto. Por eso, o sea, no, se aceptaba lo que era la H1. Ajá, con este P valor me quedo con la hipótesis alternativa, y la hipótesis alternativa me dice que tengo que aplicar o efectos fijos o efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Jason, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. ¿Por qué necesariamente solamente se evalúa el modelo 2? Porque lo que estoy tratando de ver es si es adecuado o no utilizar este modelo, el modelo pool. ¿No se incluiría el modelo 3 también ahí? Como para hacer una comparativa. Todavía no estoy incluyendo los otros modelos. O sea, la lógica de esta prueba es, quiero saber si se cumplen los requisitos necesarios para aplicar pool. Si no se cumplen, descarto esa posibilidad y me voy por el otro camino, que es utilizar alguno de estos estimadores. Por eso, lo único que ponemos a prueba es el estimador pool. Ahí. Si tienen los suficientes requisitos, nos vamos a quedar con ese modelo. Si no se cumplen esos requisitos, nos vamos por el otro camino. Hagan de cuenta que, mientras que Hausmann decía, mi favorito es efectos aleatorios, Bresch-Pagan está diciendo, mi favorito sería el pool. Si no se cumple para utilizar pool, hay que irse por alguno de los otros. ¿De acuerdo? Entonces, así es más fácil leer. Listo, ya estamos entonces en este camino de acá. Entonces, ahora hay que decidir si utilizamos efectos fijos o efectos aleatorios. Entre la línea 42, y la línea 44 está la explicación, están las hipótesis de Hausmann, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y en la línea 45 está propiamente el test. Función pH test. Ahí sí utilizamos los dos modelos, efectos fijos y efectos aleatorios. El modelo 3 es efectos fijos, el efecto 1 es efectos aleatorios. Y vamos a ver los resultados. Bueno, entonces, David, ¿qué dice? Que el valor es 0.003. Ajá. O sea, Entonces, que me quedo con la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis nula. perfecto, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Y entonces qué modelo es? Efectos fijos, ¿de acuerdo? Nos quedamos con efectos fijos. El p-valor es inferior al 0.005. Tendríamos entonces que descartar la hipótesis nula, quedarnos con la alternativa. No se cumplen los requisitos para aplicar efectos aleatorios, es decir, que tenemos que irnos por efectos fijos. ¿Qué es lo que encontró la prueba? Que sí había relación entre esta X y esta A. ¿Sí? Eso fue lo que encontró la prueba. Como esa relación existe, efectos aleatorios es improcedente, tengo que irme por efectos fijos. ¿De acuerdo?
y listo, hace sus interpretaciones. Entonces ya puede usted confiar en qué estimador, pues de todos los que tenemos allí, en el estimador de efectos fijos. ¿Cuál es el problema de ese estimador? Que si bien para nuestra variable de interés, que es union, pues nos estima porque tiene variabilidad en el tiempo, si su interés era analizar el efecto de la raza o de la educación o del género, esas variables no puede obtener una estimación para ellas, ¿no? Solamente puede estimar para union, para Merritt, para las dummies de tiempo y ya. Entonces, ahí también hay algo hay unas limitaciones, ¿no? Ese es. Listo. Bueno, pues, a ver, tenemos unos minuticos. Le subí ahí al mismo Classroom ya la presentación con la que cerramos esta parte del curso, que es Datos Panel 2. Les había subido también Datos Panel 1, que ya saben que mis presentaciones son un poco resumen de la lectura, pero eso no quita pues que tengan que saltarse la lectura porque ahí no está todo, ¿no? Pero ya están subidas esas presentaciones. Al final de la presentación 2 de Datos Panel 2, es decir, la que subí hace poquito, hay un ejercicio, ¿sí? Hay un ejercicio que dice: considere la base de datos murder.dta con información de algunos estados y tiene algunas preguntas. Si quieren, más en estos minuticos que quedan, avancen en el desarrollo de ese ejercicio y si tienen algunas dudas, me comentan, ¿sí? Está bastante simple. El objetivo es obtener las tres estimaciones: estimación pool, estimación de efectos fijos, estimación de efectos aleatorios, aplicar Brush-Pagan, aplicar Hausman y decidir cuál es el modelo más adecuado o la estimación más adecuada para interpretar, ¿de acuerdo? Entonces trabajemos en eso y cualquier cosa me comentan. Lo único que voy a hacer así, ahí es que como el término cuadrático es negativo, esa función es como máximo. O sea, el salario crece hasta cierto punto con los años, con la experiencia, llega a un máximo y después empieza a caer. Pero no puedes saber cuánto es que en la parte lineal. Este sería arriba de estar casado. 4.7 para correcto. Con respecto al año base.
esto pues es. Lo que pasa es que cuando calculas el uno que en realidad una aproximación. Toca hacer todo el proceso. No, pues toca hacerlo Mi de acá. aproximación. Iba a modelo de efectos inobservables. Se explica la tasa de los efectos inobservables. Por eso, esta parte le ¿Qué es la? o esta parte. Esta parte. Toca aplicar los tres que te son. Esta de acá. Entonces, ¿Los tres modelos? Lo que tenemos son aproximaciones para varios. Mi aproximación es que ¿Qué es que dice? Aquí es distinto, pero este pequeño. Este lleva. 42.2% la tasa de desperdicio. Dice en función, ¿no? MR. Cuando yo quiero saber el valor real de esa variación porcentual, tengo que hacer la transformación. Entonces la transformación es, tengo que exponenciar ese valor y restarle 1. Ajá, esto es, en la calculadora es la letra E elevada a este X y un M. no, y elevas E a este número. ¿Por qué? Porque es la transformación contraria, digamos, al logaritmo. ¿Sí? Si quieres hacer un logaritmo, una ecuación, tienes que exponenciar. Sí, ¿no? Sí, porque es Esperemos que esté bien. No, sin valor por omisión, dice. Y menos 1. ¿Ah? Y ese es tu multiplicado por 100, pero ese es muy simple. Ya el cálculo real, ya no es la aproximación porcentual, sino la Verdad, variación toca real. dejar en español. 34.4%. Son las que Entonces, representan. nosotros lo que tenemos La de hacerle esto, hagámosle también, ¿no? Hagámosle hay que todo. ver si parece la tabla. ¿Y por qué exponencial? Porque es el equivalente a deshacer este logaritmo de este lado. Si sacas, si exponencias los dos lados, a la izquierda y a la derecha, Aquí es Moore. queda igual de este lado. El de Weiss, Pero de este ahora lado queda esta E elevada a. el de Weiss, ¿qué es que era? ¿Eso de mancha? Sí. Y Entonces, en este caso tienes ah, ya. Y aquí va mira, orden. varias filas, Tienes varias filas de y en aquí se va repitiendo las primeras filas para cada desde la primera función de también no MR de T. se va del año 90 y poner La misma motor. Year sí tiene esto, ¿no? Pues voy a quitarle un paréntesis. Bueno, ahí está bien. Y aquí 51, 51, 51.
opción que utilizar o aleatorios o full. Porque efectos fijos no puedes usar. Hay una forma. Después de eso, Y es que si te interesa la educación, el efecto de la educación, no puedes saber el efecto total, pero sí puedes saber la variación del efecto a lo largo con interacciones. ya, ahí sí. Entonces tienes que cambiarle aquí. Entonces vamos a ver la distribución de efectos. No calculas el efecto total, pero sí Descriptivas del panel. ¿Esto para qué es? De lo que nos estaba hablando, creo ¿Esto para qué? ya cargaste. Profe, una pregunta. Aquí de activa la luz de dónde sale. Creo que es en el Extisum. Sí. Es cuando saques este, mira. No sé si. Bueno, córrele. Córrele al línea. Dale aquí en este viewer. ¿Notas que todo tiene 2 decimales? ¿En cuanto al SD o En todo. En todo. Entonces lo que te está diciendo es, este Extisum te arma esta tabla. Ok. Sí, que son las descriptivas del panel. Es como decirle 2 decimales. 2 decimales. Ok. Acá que si hay omitidos, no los tenga en cuenta. Este es el identificador de individuo, NR y TL del periodo. Este solamente lo arma una vez hayamos declarado el panel, ¿verdad? Solamente, correcto. Hay que definirle cuál es el panel. Vale. Aunque la función se la puede usar sola porque aquí estás declarándole el panel también. Está diciendo cuál es tu ID y cuál es tu variable de tiempo. Entonces Aquí, creo por que sí lo ejemplo, puedes usar. Sí. En este sería ID igual a ID en el ejercicio que En nos el dejó. ejercicio es ahí. Hay que saber cuál es el identificador del individuo. Eso me caigo mal también. Aquí era primordial. Por Dios. Ella. Le va a faltar ¿Cuál era otro que tenía? esos dos. Ese son del profe. Y ese fue el que hice ahorita. Este es el que hice. Es el que ya creé yo. Ok. Bueno, primordial. Ahora sí sigue aquí. Y de year, tiempo y 2 decimales. Está bien, ¿no? Vamos Bartolo. Ya cambió. Ahora sí. A ver cuál es de estos. Tiene el width, tiene 0. Este. Sexo, no sé qué es, y como. Pero significa que no cambian el tiempo, es que es, ¿no?
Ahí ya seguimos con los modelos, ¿no? Eso es costearlo, uno por uno. Y luego Entonces ahora es, ¿qué tanto era? estará tomando las listas variables como dupla, ¿no? Cuando la molestia que en la base de datos. Sí, no, aquí se le cambia. Porque es que lo hagamos en base a En esto. random no. Data, data también toca cambiarlo, ¿verdad? Control. Y data remove. Y ya. Ah, no. Cambiamos primero todos estos. El otro. Ya, ¿no? Ahí se supone que ya. A ver, entonces, este de aquí que toca. No, esto está bien. En base a esto. ¿Sí? Ah, entonces vas a ver las cosas. Y hagámosle a ver que nos corre. No, uno por uno. Ah, no. Tengo que modificarme estos tres. Ya los modifico. 1, 2, 3. Ajá. Y ahora sí hagamos Bueno, entonces, guarden sus archivos, ¿sí? Porque ya nos va terminando el tiempo. Practíquenlo, cualquier duda me escriben. El objetivo, ya saben, es saber cuál es el mejor modelo con el que se estimarían las, se realizarían las interpretaciones. Y listo. Por hoy terminamos ya las temáticas de modelos panel. La siguiente semana tenemos nuestro examen, nuestro segundo examen. Cualquier duda que tengan, día miércoles, o sea mañana, y día jueves, yo voy a estar ahí en el horario de atención. Entonces simplemente pues, llegan allá, creo, después de las 2, entre 2 y 4, y yo voy a estar ahí. ¿Vale? Andrés. Taller no tenemos talleres adicionales. Pues no tenemos talleres adicionales. Pues hemos ido haciendo talleres aquí, ¿no? En las clases, pero no tenemos. El día lunes. Eso es lo que hemos visto de datos panel. ¿Listo? Eso. Vayan guardando, por favor. Yo ya lo repasé. La tercera vez en mi casa, pues tratemos de hacer y si algo ya lo vamos a preguntar. Siempre hay que entregar. Exacto. Ajá.